Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy quiero compartir con ustedes una profunda reflexión sobre la naturaleza de las oportunidades, la actitud que adoptamos ante la vida y el poder transformador de la conciencia y la apertura mental, ya que a menudo pasamos por alto las bendiciones que nos rodean debido a nuestras creencias arraigadas, nuestras emociones y nuestras actitudes. ¿Qué pasaría si nos detuviéramos un momento a reflexionar sobre cómo estas influencias moldean nuestra percepción del mundo y nuestra capacidad para reconocer las oportunidades que se nos presentan? En este video exploraremos juntos cómo nuestras creencias, emociones y actitudes pueden influir en nuestra capacidad para ver y aprovechar las oportunidades que la vida nos ofrece. Descubriremos cómo cultivar una conciencia plena y una mente abierta para abrirnos al mundo de posibilidades y bendiciones que quizás antes no éramos capaces de ver. Si te interesa, te invito a quedarte hasta el final del video. Un saludo para todos. La prosperidad es como un viajero que llega con puntualidad a su destino cada mañana, esperando conocer nuevos amigos. Brilla como el sol y pocos lo notan. Si lo pensamos, el sol es todo un soberano, pues además de hacer posible la vida, cuando su luz se empieza a desplegar en el horizonte, la naturaleza despierta con suavidad. Los pájaros cantan, las flores se abren con elegancia y las criaturas salen de sus viviendas y refugios para recibirlo y honrar su presencia. Estas manifestaciones de grandeza son poderosas representaciones de la generosidad divina que reflejan plenitud, abundancia y amor incondicional, recordándonos la forma en la que la naturaleza está derramando constantemente sus dones sobre nosotros, sin esperar nada a cambio. La vida nos inunda de oportunidades incontables, pero ¿cuántos de nosotros sabemos identificarlas y aprovecharlas? Las preocupaciones y las distracciones del ser humano parecen ser más rápidas que la velocidad de la luz. Absorben la mente y complacen al ego, de forma tal que dificultan que podamos ser conscientes de las cosas más pequeñas que se nos presentan en nuestro camino. Cosas tan pequeñas como un rubí que podrían cambiar tu suerte para siempre, mientras seas capaz de reconocer su brillo o su valor. Te levantas para dirigirte a un trabajo del que te quejas y no contemplas la posibilidad de ser aceptado, aceptada en una posición u ocupación mejor remunerada, porque no consideras que puedes dar más de ti mismo, de ti misma, y al mismo tiempo estás indispuesto a aprender cosas nuevas. Un día conoces a alguien millonario en un café y esta persona está a punto de hacerte una propuesta maravillosa en lo que te sirven tu bebida, pero tú no sabes quién es dicha persona, te parece irritante y con una mala actitud. Interrumpe su acercamiento diciendo que no tienes tiempo y que solo deseas comprar tu bebida para llevar y desestresarte. De esa forma, el día termina, te vas a la cama por la inercia del cansancio y te duermes
sin saber que rechazaste a un rubí. Aunque a la mayoría le cueste creerlo, este tipo de acontecimientos se dan con gran frecuencia a diario. Como los rayos y el calor del sol, el universo nos sirve un enorme banquete de opciones. Sin embargo, nos obsesionamos con el plato al que nos acostumbramos a comer desde pequeños. A través de las creencias y actitudes tóxicas que mantenemos en nuestra rutina. El resultado que obtenemos es el encuentro entre nuestra atención y aquello que perseguimos y nada más. La transición que sucede al rayar el alba es un fenómeno tan sublime como transformador en todos los niveles. El amanecer dicta el fin de la oscuridad y nos invita a abrazar las oportunidades de renovación y crecimiento que nos ofrece el nuevo día, dejando atrás el pasado y levantándonos para dar lo mejor de nosotros mismos. Al mismo tiempo, se convierte en el testigo y observador de las decisiones que tomaremos, pero sin importar lo que hagamos, su compromiso y seguimiento nunca se apartará, pues dependiendo de nuestras acciones y actitudes, quedaremos expuestos ante el universo en cada paso que demos. Esta es una de las razones por las que el sol es asociado con la conciencia en el esoterismo, ya que conoce todos nuestros secretos, siendo el reino subconsciente la ausencia de su luz, donde no existen reglas y los pensamientos y emociones almacenados hacen lo que quieren, al igual que las criaturas cazan de noche. Por ello, a veces nos convertimos en presas dentro de pesadillas que no son más que una película de nuestras vulnerabilidades y conflictos internos sin resolver. Afortunadamente, por medio del radiante fulgor de las afirmaciones y hábitos conscientes, podemos enfrentarnos a las sombras que residen en el subconsciente, aquellas sombras que nos manipulan y enceguecen, privando nuestra percepción del panorama general de la existencia y de las infinitas bondades del ser. Entonces, dejarás de ser la presa de las acechanzas de esas sombras y lograrás abrirte a la abundancia genuina, la riqueza y la dicha inmensurable del todo. En el mundo espiritual y de la mística, el sol suele vincularse con la gnosis, el despertar interno de los hombres y la iluminación del alma. Sin embargo, su simbolismo se extiende de múltiples maneras en la psique del ser humano. Situemos el día y la noche dentro de nuestra mente, de la misma forma en que funciona en nuestro planeta. Cuando en un lado está iluminado, del otro lado todo se encuentra lleno de oscuridad. El paralelismo que mencionamos hace poco entre el consciente y el subconsciente. Lo que nos interesa es el proceso en el que la oscuridad empieza a ser consumida por la luz cuando llega la hora del amanecer. Durante esa conversación tenemos la capacidad de aceptar o limitar tanta luz como queramos, y así también de retener nuestros pensamientos y dejarlos navegar en la oscuridad. Esto significa que nada es impuesto. Tomamos y recibimos lo que nace de nuestra voluntad, del mismo modo en que podemos decidir quedarnos encerrados en la casa y no salir, o usar bloqueador porque no queremos quemar nuestra piel.
Creemos que sentimos miedo de tener una mejor vida y de sanar nuestra relación con el dinero, pero en realidad son nuestras sombras a nivel subconsciente las que estimulan nuestras inseguridades para seguir teniendo control sobre nosotros, engendrando sentimientos de conformismo y apego a lo banal. De ahora en adelante debes enfrentarte a tus dudas con un espíritu optimista y abrir tus brazos a la vida con gratitud, pues de esa manera tu conciencia podrá ampliar su rango de percepción y darse cuenta de los rubíes que con seguridad se continuarán apareciendo en tu camino de una diversidad de formas. Si te has quedado atrapado, atrapada en un estado mental que no te favorece, necesitas saber que más allá de lo fría, larga y oscura que se haya vuelto la noche en tu vida, e incluso si las estrellas parecen haber desaparecido del cielo, eventualmente la luz del alba te volverá a alcanzar. Quedará en tus manos decidir qué hacer con su brillo y darle paso a lo profundo de tu ser mediante una intención activa. Aprende a valorar las pequeñas cosas de la vida y las más grandes se revelarán como un tesoro. Madruga con un propósito y serás testigo de cómo tu ser divino levantará las cortinas dentro de tus habitaciones mentales para poner su omnipotencia a tu servicio. Solo debes accionarlo a través de la atención y la fe, e impedir que creencias, emociones y actitudes negativas se interpongan en el camino. Las cosas buenas están fluyendo hacia ti en cada instante. ¿Te levantarás a recibirlas? Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre esta reflexión. Un abrazo y un saludo para todos.